Sagradas Escrituras, el libro del Génesis, primer libro de las Sagradas Escrituras, en su capítulo 3, versículo 8 y luego el versículo 9, de donde, hermanos, estaremos tomando base para la meditación de la palabra de Dios en esta hermosa oportunidad. Génesis en su capítulo 3, versículo 8 y versículo 9, dice de la siguiente manera: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Pueden acomodarse, por favor, los que están de pie. El título del mensaje en esta oportunidad es Dios buscando y llamando al hombre. Ese será el título del tema, hermanos, en esta oportunidad. Dios buscando y llamando al hombre. Espero de que este título esté en mente y corazón de cada uno por nombre para que podamos meditar. En esta oportunidad logramos analizar a través de lo ya leído cómo Dios en aquella oportunidad había descendido de ese trono inaccesible y había descendido, hermanos, para poder tener él un diálogo con la primer pareja que él había puesto allá en el huerto del Edén, en quien él había imprimido su imagen y su semejanza. Porque así hizo Dios al hombre, a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios, no hay duda en ningún momento que él de continuo en continuo él bajaba, hermanos, y hablaba con la primer pareja. Sin embargo, en aquel momento no hay duda que el adversario, hermanos, el adversario no le parecía bien que Dios bajase al huerto y hablase con la primer pareja. Y ahí en donde usa de su astucia y hace caer en el tremendo vacío a la primer pareja, para que ya Dios no tuviese diálogo directo con ellos cuando él bajase. Todos sabemos que la primer pareja puesta en el huerto del Edén estaban, hermanos, desnudos. Ningún problema había porque se viese Adán y Eva de esa manera, ningún problema. Pero cuando ya se cayó en una desobediencia, es ahí en donde sí ya ellos vieron que estaban desnudos. Y cuando ellos ven que estaban desnudos, dice la Sagrada Escritura allí en los versículos anteriores, que van y cortan hojas de higuera, las cosieron y usaron delantales para cubrirse. Cuando ya se había cometido esto, es ahí en donde Dios descendía, hermanos, y haciendo el llamado al hombre. Entonces ya el hombre y la mujer se habían escondido de la presencia de Dios bajo los árboles. Y desde ya quiero decir en esta bella oportunidad, qué bueno que cada uno de ustedes que está presente en esta bella oportunidad, qué bueno que usted no se ha escondido de la presencia de Dios. Qué bueno que usted le ha dicho, heme aquí, cuando Él lo ha buscado y lo ha llamado. Entonces, cuando Dios ve que la primer pareja estaba escondida bajo los árboles, todavía Dios llamando al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? Qué gran preocupación de Dios, qué gran pesar de Dios, estimados hermanos y amigos que me ven y me oyen, al ver visto Él de que la primer pareja ya no tenía libertad de presentarse ante de él a hablar con él cara a cara, sino que ya en oculto. Pero es allí en donde Dios sintió un pesar tan grande, sintió, hermanos, de veramente ese pesar tan grande
al ver de que él ya no tenía libertad de poder hablar de tú a tú con la primera pareja. Y es ahí en donde comienza desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, Dios en su preocupación, buscando y llamando al hombre. Desde el Génesis, repito, hasta el Apocalipsis, Dios preocupado en llamar y buscar al hombre. Cuando se logra ver, hermanos, lo antes mencionado, analizamos cómo fue el gran pesar de Dios al ver caído la primera pareja en desobediencia y ya no tener, repito, esa libertad de poder hablar con ellos de tú a tú. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6, dice que los pensamientos en aquella oportunidad del hombre, cuando dice hombre está generalizando al género humano, y dice la palabra de Dios de que los pensamientos del hombre eran nada más de continuo en continuo solamente a hacer el mal. Y cuando Dios veía, hermanos, de esta condición al hombre, a Dios dice que le dolió, le pesó en su corazón, dice, hermanos, y por último llega a decir, me arrepiento de haber hecho hombre sobre la tierra. Pero es allí en donde, a pesar de ese pesar de Dios, Él siempre buscó maneras, y ha buscado maneras y buscará. Mediante, hermanos, un día que tantos esperan no llegue, siempre Dios, hermanos, a través de su palabra, están buscando y llamando al hombre a través de sus siervos, a través de la iglesia que en esta oportunidad está reunida. Entonces, qué lamentable, carísimos hermanos que me escuchan en este hermoso momento, qué lamentable ver caído la primer pareja en desafío ante de Dios. Pero qué bueno también el interés de Dios. Qué bueno también, hermano, la preocupación de Dios en andar buscando, repito, y llamando al hombre. Y yo le hago la interrogante a usted que me ve y me escucha. ¿Por qué cree usted que Dios se preocupa tanto en buscar y en llamar al ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que Dios se preocupa de esa manera por usted? Gran interrogante, hermanos, y no hay duda, gran respuesta también que en esta oportunidad surge. Queremos, hermanos, en esta bella momento analizar la palabra divina de Dios Todopoderoso, analizando bajo el tema que ya he titulado, Dios dice en su palabra santísima a través de versículos muy conocidos por nosotros. Por ejemplo, si nosotros vemos Isaías en su capítulo 1 y versículo 18, ¿por qué dice allí el versículo de la palabra de Dios? Venid luego y estemos a cuenta. Venid luego y estemos a cuenta. Otra interrogante que surge en esta oportunidad. ¿Por qué cree usted de que dice la palabra venid luego y estemos a cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué venir luego y estemos a cuentas? ¿Por qué? ¿Por qué luego? ¿Por qué? Porque el día de mañana puede ser tarde para su servidor o para usted. Por eso es de vital importancia poner atención a esa búsqueda y a ese llamado que Dios hace al ser humano que todavía no tiene una lucecita en su camino para poder caminar rectamente delante del Dios Todopoderoso. Es ahí en donde la esencia de la palabra de Dios haciéndose presente. Dios, quiero decirle, estimado que me ve y me escucha, Dios está muy cerca de usted. ¿Por qué está tan cerca de usted, Dios Todopoderoso? Porque Él lo busca, Él lo llama. Si usted ve, por ejemplo, Isaías 55, versículo 6, enfáticamente dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.
Él está cercano de la humanidad. Dios Todopoderoso, Él busca y llama al hombre a pesar de la condición que el hombre y la mujer pueda vivir. A veces nosotros podemos, hermanos, ¿qué? Despreciar a la gente, hermanos, pero Dios no desprecia a nadie. Dios ha venido, hermanos, a este planeta Tierra a través de su Hijo Jesucristo, para que el hombre, hermanos, y la mujer pueda alcanzar una luz en su camino, para que pueda caminar ya no en la oscuridad que se pueda sentir. Cuando yo veo el Salmo 119, versículo 5 en la versión Dios habla hoy, dice: lámpara es tu palabra y una luz en mi camino. Así dice la versión Dios habla hoy en el Salmo 119, versículo 5. Qué bueno es cuando Dios está preparado con buen deseo de darle una luz a cada uno de los seres humanos. Para ello es que lo llama. Para ello es que llama el Dios Todopoderoso al ser humano. Y qué bonito es cuando se presta atención a ese llamado que Dios hace. Qué bonito cuando usted no tapa su oído a ese llamado, a esa búsqueda de Dios. Recordémonos que todo tiene un principio y todo tiene un final. Nosotros sabemos que un día, hermanos, el tiempo de la predicación, el tiempo de la búsqueda y del llamado de Dios se terminará. Por eso es de vital importancia aprovechar el día en que nosotros vivimos. Dice allá aquel pasaje muy bonito según Hebreos capítulo 4 versículo 7. Si oyereis hoy su voz, ¿qué dice, hermanos? No endurezcáis vuestros corazones. Dios lo busca, pero también lo llama y le dice: no endurezcáis vuestros corazones, hermanos. Y es allí en donde, estimado amigo, que en esta oportunidad me escucha a través de este sonido, es ahí en donde nosotros debemos de prestar toda la debida atención y no verlo tan así como un juego de hadas, lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo, ese llamado constante al ser humano. Qué bueno es aprovechar el tiempo como usted lo ha hecho en esta bella oportunidad. Así se lo dice Efesios capítulo 5 y luego el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son como, hermanos, los días son malos, y eso es muy cierto. Vivimos días tan difíciles, hermanos, en donde solamente el arma poderosa que usted puede portar se llama Dios Todopoderoso. ¿Me entienden, hermanos? Recuerdo cuando el rabí de Galilea dijo aquellas palabras tan hermosas: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué importante, hermano, la protección divina del Dios Todopoderoso. Qué importante prestar atención a esa búsqueda y a ese llamado. ¿Dónde estás tú?, le pregunta Dios. Primeramente a la primer pareja. Y ahora a usted, que todavía por gracia de Dios tiene ese hálito de vida. Dios buscando y llamando al hombre es nuestro mensaje en esta bella oportunidad. ¿Por qué lo busca? Porque Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué, hermanos? De la gloria de Dios. Así dice la palabra de Dios. Y al ver el Padre eterno al ser humano destituido de la gloria de Dios por el pecado, es ahí en donde Él, hermanos, se compadeció tanto de la humanidad y envió a su Hijo Jesucristo a este planeta Tierra a que muriese por usted y por mí, para que haya una esperanza para usted y para su servidor. Y ahí en donde debemos nosotros de aprovechar ese llamado divino que Dios hace, esa búsqueda que Dios hace constantemente de cada uno de ustedes. La gran preocupación de Dios. ¿Ya se preguntó usted, que me ve y me oye, por qué la gran preocupación de Dios de buscar al humano y hacerle el llamado? Ya se preguntó por qué. ¿Ya se preguntó por qué, hermano? ¿Por qué es que Dios se preocupa tanto en buscarlo y en llamarlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios quiere regalar un galardón al ser humano
que atienda al llamado divino que Él le hace. ¿Cuál es el llamado que le está haciendo al hombre? ¿Cuál es el llamado? 23, 26 de los Proverbios, no me equivoco, ¿verdad, hermanos? Hijo mío, dame tu corazón. Ahí está el llamado de Dios. Dame tu corazón y miren tus ojos. ¿Por dónde? Por mis caminos. Qué importante ese llamado de Dios. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios buscando y llamando al hombre constantemente, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a ¿qué cosa, iglesia y hermanos? A un arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Un arrepentimiento, hermanos. Qué precioso directamente. Recuerdo cuando en aquella oportunidad, hermanos, ustedes van a decir el nombre. Yo me recuerdo cuando allí en Hechos capítulo 9, hermanos, todo el capítulo de Hechos capítulo 9, allí hallamos a un hombre de mala reputación, hermanos, un hombre que hacía daño totalmente, y no a la gente particular, sino a la amada iglesia de Dios que existió en esos tiempos. Y ese hombre se llamó Saulo, de la ciudad de Tarso. Hermanos, cuando él iba a hacer el daño tan cruel allá, hermanos, a los santos, hermanos, de inmediato dice la palabra de Dios que una lumbrera rodeó a Saulo, y de inmediato aquel hombre dice que cae al suelo, hermanos, cae ciego. De inmediato él cae ciego, y de inmediato, hermanos, él cuando cae al suelo, él dice ahí en el versículo 5 de Hechos capítulo 9, ¿quién eres, Señor? Versículo 6, ¿qué quieres que yo haga? O sea, hermanos, qué importante, qué bonito es cuando la palabra de Dios se cumple, cuando dice allá Isaías capítulo 55, versículo 8, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. ¿Cuál era el pensamiento de Saulo de Tarso? ¿Cuál era el pensamiento? Ir a hacer daño a los santos, sin darse cuenta, hermanos, que en ese instante Dios lo andaba rodeando, Dios lo andaba llamando, y de inmediato la lumbrera, repito, del Señor cae sobre él. Y es ahí en donde ese hombre se convirtió directamente en una persona agradable ante los ojos de Dios. Caminó y caminó a pesar de las vicisitudes, buscando almas para Cristo. Ahora ya no es Saulo de Tarso, hermanos. Ahora es la iglesia de Dios del tiempo presente quien tiene que preocuparse con todo amor y con toda voluntad en buscar y llamar a la gente, hermanos, que está perdida en delitos y pecados. Si usted ve, por ejemplo, 22:17 del libro del Apocalipsis, allí dice, y el Espíritu dice, y la iglesia dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Hermanos, qué importante es hacerle el llamado a la gente, no conformarlo nosotros, que nosotros ya estamos, que lo buscó Dios, que nos llamó, que escuchamos su voz. Ahora somos nosotros los que estamos en el deber de preocuparnos por la pobre gente que vive, hermanos, en una condición todavía alejada de Dios. Es importante acercaros a Dios. Volveos a mí, dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, y yo me volveré a vosotros. Qué importante el llamado de Dios. Eso es lo que nosotros nos interesamos como iglesia de Dios, en tratar la manera de ganar almas para Cristo. Y qué importante es analizar cuando nosotros vemos allá en Lucas capítulo 9 y luego el versículo 23. Mírenle cómo dice el Señor. Lucas 9, 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor Jesús. ¿Qué dijo, hermanos? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Esa es la invitación que Jesús hace a través de la palabra de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Qué importante es tomar la cruz de Cristo, hermanos. Pero la cruz de Cristo, hermanos, no es una cruz que se va a colgar usted en el cuello. No, hermanos, la cruz de Cristo está significando la cruz del sufrimiento que se va a tener, pero ya con una esperanza, como dice 1 de Pedro 3:17.
Es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aquí, si bien es cierto que como iglesia padecemos diferentes vicisitudes, pero ya con una esperanza. Nosotros sabemos que un día vamos a morir, ¿sí o no, hermanos? Amistades, ¿están conscientes ustedes que un día vamos a morir? ¿Quién sabe cuándo va a morir? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuándo va a morir? Nadie sabe, ¿verdad que nadie sabe? Ahora, hay que ponerle atención al llamado de Dios cuando dice allá en Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues, ¿y qué, hermanos? Y viviréis. Ese es el llamado de Dios. Para eso busca Dios a la gente, hermanos, para darle vida, porque la muerte del pecador Dios no la quiere. Ya cuando usted fue buscado por Dios, llamado por Dios, y usted no tapó sus oídos a ese lindo llamado de Dios, entonces ya usted puede morir felizmente, porque ya cuando el cristiano, hermanos, hizo, hermanos, y puso atención a ese llamado, la muerte del ser humano es agradable ante la presencia de Dios. Así lo dice el Salmo 116, versículo 15. Estimada es ante los ojos de Jehová. ¿Qué cosa, hermanos? La muerte de sus santos. Qué importante, carísimo amigo que en esta oportunidad me escucha. Qué importante es buscar a Dios con todo su corazón. Qué importante es, hermanos, oír esa voz de Dios. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, creo que todo lo podemos de memoria, ¿verdad, hermanos? Dice el maestro en aquella oportunidad, sí, es cierto que se lo está diciendo a la Odisea, pero así como se lo dijo a la Odisea, hoy lo dice a la gente de este tiempo. He aquí, dice él, yo estoy ¿a dónde? A la puerta. ¿Y qué cosa, hermano? Y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No hay vida mejor, estimados amigos que me ven y me escuchan. No hay vida mejor que es la vida nueva en Cristo. No hay vida mejor directamente, hermanos. Pues creo que cada uno de nosotros podemos redactar, si es que hubiese tiempo y si lo quisiésemos decir. Experimentamos nosotros goces de distintas maneras en nuestra vida antes de haber llegado a la iglesia de Dios, pero ningún goce se compara a cómo, hermano, el goce que se siente directamente cuando ya nosotros hemos escuchado la voz divina del Dios Todopoderoso. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Juan capítulo 3 versículo 3? ¿Se acuerdan, hermano? Juan capítulo 3 versículo 3. ¿Qué dice Juan 3:3? El rabí de Galilea en aquella oportunidad le dijo a aquel hombre, hermano, de la ley, es necesario, ¿qué cosa, hermanos? Nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Dios está mandando, hermanos, a la iglesia de Dios a que predique la verdad divina y hacerle ver a la gente de que es necesario hacer un pacto con Dios Todopoderoso. ¿Cuándo es que usted puede hacer un pacto con Dios Todopoderoso? Cuando usted acepta el bautismo dentro de la iglesia de Dios. Qué bello, hermano. ¿No cree usted que es impresionante cuando usted acepta ese pacto con Dios en las aguas bautismales? Qué importante, porque su nombre es escrito ¿a dónde, hermanos? En el libro de la vida. Entonces, hermano, ahí está la gran enseñanza, como cuando Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo, según Mateo capítulo 3, si es que no me equivoco, hermanos. Ahí claramente está narrando el pasaje que he mencionado de Mateo capítulo 3, cuando Juan bautizó al maestro. Y de inmediato se oyó, hermanos, cuando Juan sacaba del agua al maestro, de inmediato dice que se oyó una voz que decía, ¿cómo, iglesia? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Yo hago la interrogante en esta oportunidad. Antes de que Juan bautizara a Jesús, ¿no era el hijo amado en quien tenía complacencia el Padre? Preguntó. ¿Cómo no, verdad? Bueno, y después dice que, hermanos, el Espíritu Santo descendía en una forma corporal como de paloma, que descendía sobre de Jesús. ¿No tenía el Espíritu Santo Jesús antes de que lo bautizara Juan? ¿Cómo no lo tenía? Entonces, ¿por qué se da eso?
Es para una enseñanza, hermanos, para todos los que en aquel día íbamos a dejar sentir el llamado de Dios, nos íbamos a dejar buscar por Dios, porque cuando usted, hermanos, repito, hace ese pacto con Dios, usted pasa a formar parte de la iglesia de Dios y su cuerpo pasa a ser un templo de ¿qué cosa, hermanos? Del Espíritu Santo, según 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. Así lo relata las santas y benditas escrituras. Carísimo que en esta oportunidad me escucha. Qué importantísimo cuando yo veo Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Qué maravilloso cuando yo veo esto. Yo recuerdo lo que allí dice, hermanos, que en aquella oportunidad Jesús caminaba y la multitud lo seguía. Y en ese instante había un hombrecito que quería verlo. Quería ver a Jesús, a ese hombrecito. Quería oír las palabras de Jesús. Y como su pequeña estatura no le permitía hacerlo, ¿qué método utilizó Zaqueo? ¿Qué método utilizó? Dice que de inmediato subiendo a un árbol de sicóromo, así dice, ¿verdad? Y Jesús, qué bonito el llamado que le hace. ¿Cuál fue el llamado que le hace, hermanos? Desciende, date prisa, porque hoy voy a estar en tu casa. Hermanos, qué lindo ese llamado de Jesús. Desciende, date prisa, hoy voy a estar en tu casa. Y aquel hombre de inmediato, dice las Sagradas Escrituras, que desciende, hermanos, y de inmediato va a casa. Y de presto también Jesús Nazareno estaba, ¿a dónde? En casa de Zaqueo. Ahora Jesús de Nazaret, hermanos, está en este lugar. ¿Cuántos creen que así lo es, hermanos? Jesús aquí está, hermanos, aquí está. Y es ahí en donde aquel hombre llamado Zaqueo, ese hombre se gozó. Se gozó cuando Jesús lo llamó y le dijo que se fuese a su casa, que él iba a llegar a su casa. ¿Por qué no gozarse usted, estimado amigo, que en esta oportunidad está presente en este hermoso lugar? Usted que me escucha allí en su hogar, qué importante, ¿verdad? Recibir al Señor Jesús, hermanos. Recibir al Señor Jesús es lo más precioso que existe. ¿Se acuerda usted lo que está escrito allá en Lucas capítulo 10, versículo 38 al versículo 42? Lucas 10, 38 al 42. En aquella oportunidad Jesús visitó un hogar, y ese hogar que visitó era el de Marta, María y Lázaro. Marta, María y Lázaro. Y de inmediato dice las santas escrituras, en la cita ya mencionada, dice allí, hermanos, que quien sale a recibirlo es Marta. Pero hermanos, sale a recibirlo, pero Marta lo dejó, hermanos, allí a Jesús sin atenderlo. ¿Quién atendió, hermanos, a Jesús? ¿Quién fue el que lo atendió? María, dice, hermanos, que le había gustado muchísimo cómo aquel llamado a través de la palabra de Dios que le hacía Jesús. Y la palabra de Dios dice en la cita ya mencionada, hermanos, que María llegó y se sentó a los pies de Jesús, escuchando aquella linda voz del Rabí de Galilea, hermanos. Qué importante es escuchar esa voz divina. ¿Por qué razón, hermanos? Por lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Porque el oír viene, ¿por qué, hermanos? Y la fe, ¿por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. Qué importante es oír. Hoy que usted está oyendo ese llamado de Dios, usted es bienaventurado, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que leen, bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo está cerca? ¿Cuál tiempo está cerca, hermanos? Creo que todos creemos que Jesús va a venir un día, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuándo va a venir? Yo no le puedo decir. Si yo le digo sería mentiroso. Pero las evidencias de que Cristo está a las puertas, hermanos, son muy palpables, porque las profecías de las Sagradas Escrituras, la mayoría se ha cumplido. Y estamos a escasas profecías para que el Rabí de Galilea venga por segunda vez. Y qué lamentable sería en aquel día para todo aquel que no oyó, que no, hermano, se dejó buscar por Dios, que lo llamó y se tapó los oídos. Qué lamentable va a ser en aquel día, según Apocalipsis 1:7. 1:7 dice el Apocalipsis de la siguiente manera: he aquí que viene, dice, en las nubes, y todo ojo le verá hasta lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, afirma la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que lamentarán en aquel día glorioso al ver a Jesús y no hacerles el llamado a Jesús?
Los que nunca se dejaron buscar, los que nunca atendieron al llamado del Señor, hermanos, ese será. Por eso que ahora sí, hermanos, importantísimo es lo que dice el pasaje. Quizás ya lo mencioné y si lo repito, hermanos, pues aunque ya sepáis estas cosas y estéis ya confirmados, yo no dejaré de recordaros las mismas cosas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Hoy es la oportunidad, carísimo que me ve y me escucha, de tomar la decisión. La mejor decisión que usted puede tomar es la mejor decisión de su vida. Es la mejor decisión que Saulo de Tarso tomó, según Hechos capítulo 9. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga?